Buenas tardes a todos. Lo que pretendo mostrarles hablar en estos minutos básicamente tiene que ver con una serie de introducción. Primero un disclaimer. Yo no tengo nada que ver con minería. Así que seguramente lo que voy a presentar pueden haber algunas imprecisiones, especialmente cuando me trato con la minería, así que les pido que me disculpen cualquier cosa después. La perrata me la envían por correo. ¿Ya? Voy a hablar un poquito de este mundo y la relación que tiene con la minería, obviamente. Este mundo lo que es la inteligencia artificial, que todos escuchamos a diario, y que tiene relación obviamente con la analítica, digamos, que hablaba Álvaro. Que son dos mundos diferentes, pero obviamente como todas las tecnologías están bastante conectadas más que nunca, y especialmente para beneficio de la misma minería, digamos, que es lo que nos convoca hoy día. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy día? Estamos parados en el punto donde hay un ingrediente principal. Si uno toma lo que de alguna forma comentó Álvaro, hay un elemento común que quizás todos hemos escuchado, pero en realidad hay unas diferencias sustanciales que en realidad han marcado lo que hemos vivido en los últimos años, y tiene que ver con el tema de la automatización. En particular, la minería siempre ha estado involucrada en el tema si no fuera por la automatización, digamos, la minería no es lo que, digamos, no sería lo que es hoy en día, digamos. Pero hay una sutil diferencia. Cuando hablamos de algo que es automático, de la automatización, en realidad lo que estamos haciendo es haciendo un montón de supuestos para que la vida real funcione. Y esos supuestos, en la mayor parte de los problemas, no se cumplen. Y ahí vienen nuestras primeras dificultades. Entonces, el punto al cual quiero transmitirle es que esta automatización actual, que en realidad estamos viendo a cada rato, desde una aplicación de celular hasta las aplicaciones que mencionaba Álvaro en la minería, en realidad tienen más problemas que lo que nosotros pensamos a simple vista. ¿Ya? Entonces, lo que quería básicamente resumir qué cosas interesantes pasan, que claramente un enfoque de automatización tradicional, como lo estamos acostumbrados a ver hasta el día de hoy, no funciona. Sencillamente tendríamos que hacer demasiados supuestos, voy a explicar por qué. Entonces la pregunta de millones, si al parecer ha funcionado tan bien en el mundo esta de la automatización, ¿por qué tendríamos que cambiar el paradigma para desarrollar tecnologías, para la minería en particular y otros ámbitos? Si en realidad al parecer es tan bueno, ¿verdad? En realidad, si empezamos a hacer el doble clic, nos empezamos a dar cuenta, nos empezamos a dar cuenta que hay unas cosas interesantes. Por ejemplo, aquí yo la resumí fundamentalmente cuatro o cinco, son cuatro. Primero, se supone, y la minería no es la excepción, si uno empieza a analizar los problemas desde el punto de vista de los procesos, la maquinaria, etcétera, etcétera, el entorno donde corren los diferentes procesos que ustedes generalmente ven en la minería son extremadamente cambiantes. ¿Qué es lo que hacemos generalmente con la tecnología tradicional? Es básicamente sacarle una foto al momento, y de alguna forma diseñar la solución con esa foto en mente, ¿me siguen? Entonces quiere decir, si algo cambia, tengo que ajustar esa foto. Esa foto básicamente es una receta de cocina. Y esa receta de cocina, en términos computacionales, se llama un algoritmo o un programa. Pero el programa tiene ese pequeño detalle, que es una foto al momento. Si hay demasiados cambios en el entorno, que pasa la minería y pasa un montón de otros sectores industriales, claramente ustedes se pueden dar cuenta que eso ya me impone una barrera. O sea, tendría que tener un ejército de gente que esté ajustando cosas a cada rato, lo cual es prácticamente imposible. Lo segundo es que en general hay muchos problemas de toma de decisiones complejos, en donde los pasos a seguir no se conocen previamente. Esto quiere decir en la práctica que no conozco la solución. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si yo veo soluciones, hay sistemas computacionales que me ayudan desde lo más doméstico hasta lo más complejo. Sí, pero ese sistema está haciendo un montón de supuestos. Y uno de los grandes supuestos que está haciendo es que yo conozco los pasos a seguir. Es lo que se llama una receta de cocina. En el fondo, conozco los pasos, conozco los ingredientes, así que mientras me pasen esos ingredientes y siga esos pasos, pues es exactamente lo que el proceso dijo que tengo que hacer. Pero lamentablemente en la vida real y en un montón de sectores industriales de forma transversal, los pasos a seguir no siempre se conocen de antemano. Y cuando incluso pasa que cuando se conocen, van cambiando a cada rato. Por ejemplo, imagínense el problema de, no sé, hacer el pronóstico del clima. Claramente usted no sigue una regla clara, si no sería re fácil predecir el clima el día siguiente o la semana siguiente, ¿cierto? Bueno, hay muchos problemas donde pasa eso. Tercero, y quizá produce una de las mayores confusiones, en general cuando resolvemos problemas, fíjense los pasos que les voy a contar. Cuando resolvemos problemas lo automatizamos. En general lo que pasa, si yo lo veo desde el punto de vista de flujos, es que hay una persona, un humano, que diseña la solución, o sea, tiene con toda su expertise, ¿cierto? Evalúa todas las alternativas, y una vez que llega a la alternativa adecuada, ¿qué es lo que hace? La plasma en una solución, en un programa computacional. Ya, eso ha funcionado así por los últimos 30 años, va a seguir funcionando.
Pero ¿cuál es el pequeño detalle? Cuando tenemos sistemas o máquinas que están interactuando en ambientes que son totalmente dinámicos, donde los procesos en los entornos están cambiando, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué se le ocurre? Que eso ya no funciona. ¿Por qué? Porque el sistema se va a encontrar con situaciones que nunca antes había encontrado. Por tanto, difícilmente la persona, el humano, lo pudo haber precavido. Podría haberlo hecho, pero podría haber sido suerte divina, digamos que justo le achuntó lo que iba a pasar, pero en realidad claramente no es el tema. Fíjense, por ejemplo, que también está de moda en la minería, en un vehículo no tripulado. Entonces yo tendría, en estricto rigor, si fuera automatización convencional, tendría casi que pensar en todas las alternativas posibles por las cuales se va a encontrar el vehículo cuando esté andando. ¿Es posible? Cero posibilidad. Ninguna. O sea, basta que se gire un centímetro y ya me cambió todo el problema que tenía originalmente, ¿cierto? Entonces, obviamente, el problema que se origina ahí, que hay demasiadas alternativas por explorar. Y el problema ahora, para la redundancia, es que ahora es la máquina la que tiene que resolver ese problema. ¿Por qué? Imagínense que de repente, que es bastante usual para la minería subterránea, ¿cierto? Antiguamente, o hasta el día de hoy, en muchos casos hay sistemas teleoperados, ¿cierto? Hay un caballero en una sala de control, ¿cierto? Que tiene unos joystick, ya se me salió el ochentero, unos joystick que está controlando un robot, una máquina a distancia, ¿no sigue? Hasta ahí ningún problema. Pero un experto en comunicaciones le dirá, sí, tenemos una dificultad, porque tengo problemas de retardo, la señal no me llega, ¿cierto? Por la profundidad, o si me llega muy mal, o si me llega desfasado, que no es muy diferente, para que vean los extremos, de lo que pasaría a un rover, a un robot que lo mandan a otro planeta. Porque se empieza a encontrar, cuando lo controlo en la Tierra, empiezan a aparecer todos los problemas. ¿Por qué? Porque tengo desfases con la comunicación, etcétera, etcétera. ¿Sigue? Entonces, claramente lo que necesito ahí es que la máquina es la que pueda tomar en su momento sus decisiones, porque yo no voy a estar al lado, el costo de hacerlo es extremadamente alto. Por tanto, es la máquina ahora la que va a tener que abordar toda esta cantidad de soluciones. Ustedes me dirán, bueno, pero la máquina entonces que lo haga. Sí, pero si la máquina lo hace en bruto, con todas las alternativas posibles, se vuelve loca, necesito acaso un supercomputador. Por tanto, lo que tiene que hacer la máquina, si quisiera resolverlo de esa forma, es hacer la forma más inteligente posible, que es lo que nosotros los humanos llamamos inteligente, que sea lo más eficiente, que sea lo más rápida. O sea, que me salte algunas alternativas que no son viables. ¿Me sigue? Bueno, y eso, lamentablemente, parece un mundo de fantasía, pero lamentablemente un programa computacional normal no puede hacer eso. La automatización convencional no lo puede hacer. Claramente necesitamos cambiar el paradigma, ¿cierto? Y lo otro, y quizás el problema mayor, que resume todo lo que he hablado, es que las máquinas, los computadores actuales, cuando automatizan procesos, lamentablemente les falta una cualidad, que es la autonomía. No pueden tomar decisiones por su cuenta, y eso es lo que están pensando. Este tipo que está delante me está mintiendo, porque yo tengo un computador que le hago clic, presiono una tecla y me hace todo de forma autónoma. No, estamos confundiendo la señal de, mire, cuando yo haga clic, ejecute la receta que ya yo le pregrabé, pero el sistema no está funcionando por su cuenta, ya no está siendo autónomo. Y obviamente la minería, claramente, también como otros rubros, tenemos un montón de problemas, los cuales, por un tema de seguridad, por un tema de salud, de contaminación, donde ustedes pongan el que quieran, obviamente no podemos tener a los humanos al lado, necesitamos que la máquina, digamos, donde esté, se pueda comportar en forma totalmente autónoma. Donde autónoma, digamos, básicamente en la práctica hay una teoría en el fondo que es la autonomía sin intervención humana. En la práctica uno podría flexibilizarla con la mínima intervención humana, porque siempre, especialmente en decisiones que son un poquito más sensibles, el humano tiene que estar entre medio ahí para, como decía Álvaro, ¿cierto?, como para ayudar en la intersección de lo humano con lo artificial, ¿cierto? Entonces, esto no es nuevo y a mucha gente se le ocurrió, dado estos problemas que yo mencioné, muchos años atrás, se le ocurrió que claramente la automatización tradicional tenía sus problemas, tenía sus límites. Y sí, si bien es cierto, podemos resolver un montón de problemas, y lo hemos hecho así por mucho tiempo en todo el mundo, y lo vamos a seguir haciendo, pero con un montón de problemas reales, lamentablemente no podemos tomar decisiones con una máquina como funciona actualmente. Y cuando digo máquina, un sistema computacional, ¿ya? Entonces, alguien, o muchas personas, a un grupo importante, muchos años atrás, se le ocurrió la genial pregunta, cuando se estaba inventando el computador, se le ocurrió la genial pregunta si además de computar, además de calcular, hacer cálculos por nosotros, si la máquina podía ir un poco más allá y podía resolver cosas como si le hiciéramos nosotros los humanos, ¿cierto? Con todos los pros y contras que eso tiene, porque además estoy siendo un poquito mentiroso o demasiado arrogante, porque en el fondo lo que estoy diciendo estoy poniendo al humano como punto de referencia.
Entonces, el cuestionamiento que traería eso, bueno, ¿y quién te dice que el humano hace las cosas inteligentemente? Porque conozco amigos que no lo hacen muy inteligentemente, digamos, y sigue siendo humano. ¿Ya? Entonces, claro, ahí hay un tema, hay un punto de inflexión de lo que implica eso. Entonces, se le ocurrió la pregunta de que podemos reproducir alguna de estas habilidades en una máquina para que pueda resolver problemas, y contrario a lo que se piensa, no, jamás se pensó construir Terminator, o la próxima Skynet, o que las máquinas se van a apoderar del mundo, no. El objetivo era mucho más práctico, desde que comenzó en los 50, es ayudar a resolver problemas complejos del mundo real. Problemas complejos donde la máquina o del paradigma tradicional de automatización no puede llegar, ¿ya? O donde es insuficiente. Y así, a un montón de gente se le ocurrió esta área que partió por ahí por los 50, 55 para ser exacto, que lo que hoy día llamamos inteligencia artificial, que está por todos lados, que es la ciencia que uno la puede definir básicamente en la ciencia de hacer cosas, o resolver problemas, que si fueran hechos por humanos, entre comillas, sería catalogado como inteligente. Ahora, ¿qué implica esa inteligencia por humano? Si un humano estuviera jugando ajedrez, si un humano estuviera manipulando una máquina en un proceso minero, ¿qué significa que sea inteligente? Que lo hace más rápido, ¿cierto? Que lo hace más eficientemente, que es más productivo. Entonces, los indicadores, si uno los baja a lo terrenal, son mucho más prácticos que lo que uno piensa. No está buscando cosas estéticas, está buscando básicamente indicadores que tienen que ver cómo puedo resolver problemas de la forma igual o mejor que lo humano. Le voy a contar un caso de lo que tiene que ver con minería. Hace años desarrollamos una tecnología en Chile que la llevaba a algunas empresas eléctricas a detectar cuando la gente roba energía. Ya, cuando se cuelga en el fondo, que es bastante usual en Sudamérica. ¿Ya? Entonces se cuelga de los postes de alumbrado público de diferentes formas. Y lo hacen con el agua, ¿cierto? Y lo hacen con la electricidad. Y la tecnología que hicimos no solamente fue capaz de hacer ese trabajo de agarrar al ilícito y hacerlo igual que lo humano, sino lo hizo mejor. ¿Qué está pasando ahí? Estamos hablando de un humano que en promedio tiene una experiencia de 12, 15 años como analista, por ejemplo, que básicamente lo que hacían es veían un montón de información que tiene que ver con los clientes, con los consumos kilowatt hora, por ejemplo, cercamos las diferentes clientes y casas, ¿cierto? Y en base a eso tomaban la decisión. Pero el resultado de la tecnología, que de hecho es una tecnología que se detecta, no fue un experimento, fue una tecnología comercial. ¿El resultado qué nos dice? O la tecnología lo está haciendo extraordinariamente, pero muy bien, o las personas lo están haciendo muy mal. Porque claramente algo está pasando. Solamente como ejemplo, con la tecnología llegamos a que la efectividad en detectar cuando alguien estaba colgado, o sea, efectivamente achuntarle, como se dice, cuando alguien realmente estaba robando, llegó a ciertas ciudades en Chile que teníamos efectividad de 4 veces los humanos. O sea, la achuntaba 4 veces más. Y eso obviamente para una empresa, esto es bastante importante, porque quiere decir que cada vez que yo detecto un ilícito, no solamente lo detecto y me río, ah, qué bueno, soy mejor que él, te puede agarrar. No, además con eso, porque me estaban robando. Si me están robando posteriormente y yo lo detecto, lo que hago es recupero dinero. Por tanto, claro, le ahorro trabajo a la empresa, que en el fondo tiene que ir físicamente a ver dónde ya lo están robando, ¿cierto? Le quita obligado. Y por otro lado también le ayuda a recuperar dinero, digamos, que hubo un problema de pérdida. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ¿para qué generalmente uno diseña un sistema de inteligencia artificial? Y si ustedes se acuerdan de los puntos iniciales, tenía que ver con el hecho que teníamos muchos problemas. Teníamos entornos que eran extremadamente cambiantes, teníamos máquinas o humanos que no podían llegar a ciertos lugares o que no podían hacer el trabajo también como quisiéramos, porque es un entorno extremadamente dinámico, ¿cierto? Cambiante. Decíamos que también hay una serie de problemas como el hecho de que no puedo estipular la receta a priori, no puedo saber cómo resolver el problema, ¿ya? De hecho, en la actualidad hay muchos problemas que sigo sin saber cómo resolverlo. No sé si aquí en Perú todavía existen, bueno, ahora con pandemia yo creo que ha desaparecido, las páginas amarillas. No, pero ya no existe, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las páginas amarillas? Ya, las páginas amarillas es un problema que los humanos no pueden resolver eficientemente. Ustedes dirían, este tipo otra vez me está mintiendo, porque hasta antes de la pandemia yo veía las páginas amarillas, ahí está. No, lo que usted veía es una simplificación del problema, que se hacía una vez al año. Porque en estricto rigor, si lo tratara de hacer en forma totalmente dinámica, ese problema es casi imposible hacerlo en un tiempo razonable. Y lo que tienen que hacer las personas que hacen eso es hacer una cantidad de supuestos extremadamente grande para llegar a esa solución. Ustedes estarán preguntando, ¿cuál es el problema con las páginas amarillas? Si yo veo las páginas, un dibujito, tan simple como eso, y una serie de anuncios, o sea, como que no hay nada extraño, digamos. Pero sí hay algo extraño. Que las páginas amarillas ¿de qué comenzaron? De página amarilla en blanco. Es un libro en blanco.
¿qué es lo que hizo alguien después? Dijo, tengo una determinada cantidad de anuncios con cierto tamaño, que alguien paga obviamente, ¿y cuál es el problema? ¿Cómo coloco esos anuncios de tal forma, cierto, que queden bien distribuidos y que se pierda la mínima cantidad de espacio, porque perder espacio es dinero, obviamente, y eso hacerlo en un tiempo razonable? Y yo sepa, nadie ha generado las páginas amarillas y te ha demorado 10 años en tener el libro. O sea, claramente hay un problema, ¿ya? Y ese problema de alguna manera se ha resuelto, pero de forma bastante sobresimplificada. Entonces, básicamente lo que tenemos es un sistema de IA, una máquina que tiene que interactuar con un entorno extremadamente cambiante y tiene que percibir, porque no está el humano al lado para hacerlo. Imagínense un dron, ¿cierto?, que no lo puede controlar una persona porque salió del ámbito del scope, ¿cómo se llama? El alcance, ¿cierto? Ya no lo puede ver. Por tanto, la máquina tiene que ser capaz de operar sola, por tanto, tiene que ser capaz de percibir el entorno, ¿cierto?, en términos de imágenes, señales, lo que sea, razonar sobre eso, comprender el entorno sin intervención humana o con la mínima, y luego generar alguna acción, o sea, modificar el entorno. Eso básicamente, y eso es lo que se puede aplicar a muchas cosas actualmente en la minería. Para que la máquina haga eso, no es arte magia. La máquina tiene que tener varias capacidades. Y de las que hemos hablado hoy día, lo que hablaba algo, es una de ellas, digamos. En general, muchas aplicaciones hablan de una de ellas, pero la máquina tiene, tal como los humanos, tenemos muchas capacidades. O sea, yo en este momento lo que estoy haciendo es hablando, caminando, simplemente si ustedes hablan, escuchando, autolocalizándome, estoy resolviendo un montón de problemas simultáneamente. Y de hecho, ustedes también lo están haciendo conmigo. Me están escuchando, es más aún, me están procesando señales. Y mi cliente me dice, sin darse cuenta, a menos que se hubieran cuestionado, ay, no, que nunca me había dado cuenta que estaba procesando cosas, pero lo hacen rápido, eficientemente. Es una máquina, somos una máquina de fondo, entre comillas, que hace un montón de tareas simultáneamente. Algunas de esas tareas tienen que ver con cómo percibimos del medio, que es lo que hablábamos antes, que obviamente una máquina normal no lo puede hacer, obviamente a menos que tuviéramos la receta para eso. Otro que puede ser la habilidad que tenemos los humanos, que también la podemos traspasar a la máquina, la habilidad de colaborar. Damos un ejemplo de cómo se puede aplicar la colaboración a la minería. Cuando hablamos de colaboración estamos hablando de artificial, o sea, con máquinas, no con humanos, ya sabemos, o se supone que lo sabemos. ¿Ya? Cómo planificamos automáticamente, o sea, ¿qué pasa si por un problema no conozco la solución, no conozco el programa computacional que lo resuelve? ¿Podría yo ser capaz de generar automáticamente ese programa? O en otras palabras, decirle a la máquina, ¿sabes? Yo estoy parado en un punto A, tengo que ir al punto B, en la mina, pero en realidad no sé cuáles son las acciones que tengo que hacer, porque son demasiadas, para ir del punto A al punto E. Y no puedo construir un programa a priori. Por tanto, maquinita, si fuera Harry Potter. ¿Usted podría generarme el programa que hace todo eso? Y actualmente estamos en condiciones de hacerlo. Pero eso no lo puede hacer una máquina convencional. Tendríamos que tener una receta, ¿cierto? Podemos actuar, como decíamos antes, inteligentemente en el medio y modificar en el medio, tal como lo hace un vehículo no tripulado. Si no actuara en el medio, el vehículo no tripulado, ¿qué pasaría con él? Se quedaría parado. Obviamente no haría ningún cambio en el entorno. ¿Ya? Por otro lado, las máquinas tienen esta capacidad, como tenemos nosotros los humanos, ¿cierto?, de comprender el lenguaje, que también pues, obviamente es útil por un montón de aplicaciones en las cuales la máquina me tiene que entender el lenguaje. Ustedes dirán, sí, yo entiendo que las máquinas me entienden un lenguaje de programación. Como decían para acá, un Python. No estamos hablando de eso, que las máquinas me entienden lo que yo estoy hablando. No es un lenguaje técnico, sino un lenguaje que es producido por los humanos, que es diferente. ¿Ya? Y además, y otra cosa que se habló acá, que es la guinda de la torta, tiene que ver con las habilidades de la máquina para aprender automáticamente a partir de la experiencia. Porque todo lo que vamos haciendo básicamente está en el juego de interactúo con el entorno, tomo decisiones, ejecuto acciones, pero también esas acciones me pueden llevar a errores, y con esos errores lo que yo puedo hacer es volver atrás y corregirme para posteriormente hacerlo mucho mejor. Eso es la habilidad que en humano se llama el aprendizaje o la adaptación, y en la máquina se llama el aprendizaje automático, el famoso machine learning que está de moda, pero mucho más amplio que solamente aprender a cosas que tienen que ver con los datos, ¿ya? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial de las compañías? Y solamente quiero hacer una pasada muy rápida, en honor al tiempo. No pretendo que lean todo, pero lo que puse acá es básicamente un reporte, que no es hecho por mí, obviamente, de cómo la inversión de las compañías ha estado en los últimos años en términos de dónde están los principales sectores donde se ha aplicado la IA. Si ustedes hacen una mirada rápida, difícil que encuentren un sector donde no se ha aplicado. De hecho, el de ustedes está por ahí, que donde tiene un porcentaje comparado al resto, claro, es muy bajo, pero igual la cantidad de dinero es extremadamente importante en términos de tecnología, de automatización basada en IA. Y obviamente, la base de todo
es la que tiene el porcentaje más grande, es la que desarrolla toda la tecnología y el software que hace posible que el resto de las áreas puedan funcionar. Pero ustedes se dan cuenta, y ese es el objetivo de esta lámina, es decirle, wow, es transversal en todo, por eso el impacto que tenía en el mundo, por supuesto, esto no es la minería solamente, es en todo entorno industrial aplicado, privado, público, donde haya procesos complejos y donde haya que tomar decisiones complejas. O sea, prácticamente no hay nada que se salve. Ya, es súper raro. Educación, salud, educación es decisiones complejas. Ustedes dirán, yo no he visto ninguna decisión compleja, yo voy al colegio y me enseñan a sumar y a multiplicar. Sí, pero esto, ¿quién lo hace? Un profesor. Ay, ¿qué pasa si el profesor le falta o no hay profesores suficientes? ¿Cómo puede ayudar a mitigar la falta de profesor? Ya, tenemos un problema con una máquina inteligente que puede hacer eso. ¿Ya? Esto, para que se hagan una idea, es tan importante que hay una consultora que hicieron hace algunos años un análisis del crecimiento, el valor agregado, que se llama el crecimiento de cada país. Y para que se hagan una idea, por ahí está Perú, estaba ahí al lado, pero una segunda estaba Chile. Este es el porcentaje, ¿cuánto de diferencia? Un punto de diferencia de crecimiento, eso es un montón de lo que proyectó una consultora en términos de lo que está en el salmón rojo, no sé cuando están viendo ya está un medio platónico, es la barrita salmón, que básicamente el estudio que se hizo, cómo es la productividad, la tecnología nacional, sin el uso de IA, o sea, automatización convencional. Versus la otra barrita que dice, con el uso de IA. Lo que está diciendo esta slide no es que esa es la realidad, no, lo que dice, si alguien se pone las pilas a nivel nacional, y esto le pasa a muchos países, obviamente uno puede llegar a lograr casi un 1% de crecimiento, digamos que eso. Lo que pasa es que lamentablemente en Latinoamérica tendría que decir que no mucho, o sea, que yo creo que los países no se han tomado muy en serio porque han habido otras prioridades, a diferencia de los países desarrollados, ustedes se dan cuenta que van a la vanguardia y están peleando con quién es el que lleva la delantera de Estados Unidos o de Europa, o los chinos en esto, y aquí todavía estamos peleando por otras cosas que son básicas. Pero esto, la proyección es interesante, así de importante el tema como está influyendo a nivel mundial. Y en particular en la minería, y esto es lo más interesante, ¿cierto? Y farandulero de todo, que en la minería esto no es nuevo. De hecho, una de las primeras aplicaciones en los 70, cuando se hizo famosa en términos aplicados la IA, que viene mucho antes, fue en minería. ¿Y saben lo que hacía? Hacía prospección de minerales. Y el caso más exitoso fue de un sistema que se desarrolló en los años 70, que se llamaba Prospector. Y el Prospector es el nombre en inglés para prospector, de prospectar, ¿ya? De proyectar. Y lo que hizo básicamente es, se acumuló conocimiento humano, se le pasó a la máquina conocimiento humano, se diseñaron ciertas estrategias, ojo, pongo en contexto, a los años 70. Ni siquiera había los computadores como hay hoy en día, ni siquiera había la red, tampoco como hay hoy en día, ni la capacidad de procesamiento de datos como hay hoy en día. Y se suministró conocimiento geológico, ¿cierto? Y otro tipo a la máquina, además una serie de mecanismos de inferencia, y el caso fue súper interesante y se puede aplicar hoy en día, ahora mucho más fácil también en la minería. Fue súper exitoso en el sentido de que la conclusión fue, el sistema fue capaz de encontrar la posición exacta de un área de mineral de ¿puede ser molibdeno? Sí, molibdeno, donde científicos 10 años y geólogos y otros no lo habían encontrado. ¿Esto está diciendo los científicos son tontos? No, pues seguramente ellos no pueden manejar, digamos, las relaciones complejas que se generan, y la máquina sí puede unir todos estos elementos y obviamente generar alguna conclusión. Ya ese fue el caso perfecto. Y el otro caso interesante, ese que está ahí, el año 74, estamos en 2020. Estamos peleando actualmente con cosas más básicas y ya estaban pensando años por adelantado la minería. Y el otro caso fue el caso de Tendral, que básicamente fue muy exitoso también, un poquito antes, porque era un sistema que se desarrolló nuevamente, pongo en contexto con la tecnología de la época, ¿ya? Pero aplicando nociones de inteligencia artificial, también se aplicó en la minería, pero Tendral era un sistema que descubría estructura química y relacionada de los elementos de mineral, automáticamente. Era como un sistema de toma de decisiones en forma totalmente automática, digamos, ¿ya? Guiada por conocimiento expertos, ya conocimiento que los expertos habían suministrado a la máquina, ¿ya? Obviamente ahí se generó otro problema interesante. De hecho, en los años 80, cuando empezó a surgir de poco a poco la IA en Chile y se empezaron a aparecer recién las aplicaciones en minería, empezó a aparecer una profesión nueva. Ustedes se fijan en lo que yo estaba diciendo, yo hablé de conocimiento de expertos humanos. Empezó a aparecer una profesión nueva que se llamaba, en esa época, ya desapareció un poco, se llamaba ingeniería del conocimiento, porque básicamente era una mezcla de ingeniería con psicología.
¿Por qué? Porque para adquirir conocimiento experto, yo tenía que saber cómo acercarme psicológicamente a un experto y extraer la información que yo quería, que no es muy trivial. Si yo me acerco a un experto que está diagnosticando una falla en una máquina, ya, dígame, ahora ya, cuando yo le diga, dígame cómo usted detecta la falla. Seguramente la respuesta, si alguien está muy experimentado, no sé, yo tengo 20 años de experiencia y yo escucho el sonido acá y automáticamente sé que está pasando tal cosa, pero no la puedo describir con pasos, porque lo sé, nada más. Bueno, esa parte obviamente es bastante complicada de especificar. Entonces lo que quería ver básicamente, discúlpenme si, como decía al principio, si cometo algunos errores de imprecisión y minería, lo que quería ver, algunos ejemplos muy rapiditos de cómo esta tecnología, de alguna forma, se ha adentrado en el mundo de la tecnología y en particular la inteligencia artificial en diferentes tipos de etapas mineras, como había descrito Álvaro, partiendo desde la explosión de voy a sacar el mineral hasta llegar finalmente, hasta cuando ustedes lo conocen mejor que yo, hasta llegar finalmente a la etapa de transporte mineral. Pero entre medio, fíjense, yo aquí puse una pregunta, es decir, ¿qué tienen en común? Ustedes seguramente lo saben técnicamente, ¿cierto? Mejor que yo, pero ¿qué tienen en común todas esas etapas? ¿Han pensado? Explosión. Carga, la carga mineral, de material, la explosión. Alguien pone un punto y después pone una explosión. Yo no veo que son todas cosas diferentes. Sí, yo veo otra cosa. Que hay toma de decisiones entre medio. Toma decisiones de dónde coloco el punto explosivo. Toma decisiones de qué elemento yo uso para realizar esa explosión. O sea, estamos hablando de toma de decisiones complejas. Carga, establecer cuál va a ser la carga óptima, establecer cómo voy cuál ruta van a tener que seguir los vehículos, si la ruta fuera dinámica, a veces son rutas en alguna manera preestablecidas por el tamaño, digamos, ¿cierto? Pero no, en auto no tripulado real, las rutas no son preestablecidas, entonces hay un poquito de diferencia. ¿Ya? O si voy a transportar, ¿cómo transporto usando el mínimo costo, usando la ruta mínima, que no gaste mucho combustible? O sea, el punto común es que en todos esos hay procesos de toma de decisiones que están pasando desapercibidos. ¿Ya? Entonces, en el caso de prospección y exploración, que es la primera etapa, aquí básicamente ponía el contexto de este sistema prospector, digamos, que básicamente unía en ese momento, y ahora se puede hacer mucho mejor, ¿ya? Unía básicamente características geológicas, información de las rocas y minerales, y localización, y básicamente se le suministraba todo eso a la máquina, y la maquinita era capaz de proyectar, con cierto grado de exactitud más o menos bastante interesante, dónde estaba el foco de algún mineral. Si ustedes ven acá, no me critiquen por favor porque después, oye, este tipo ni siquiera prepara la slide, porque la calidad de la slide es súper penca, hasta se notan los puntos negros. No, lo puse así a propósito, porque esos slides es del artículo original que se publicó en los 70, donde publicaban uno de los resultados de este prospecto de la minería. Lo que tenía básicamente la decisión, de hecho es más, ustedes ven las primeras líneas, es básicamente cuando toma la decisión del sistema, autónomamente, tiene un cierto nivel de confiabilidad. Entonces me dice cuál es la confiabilidad. Y abajo, si ustedes leen, también creo obviamente, ven la conclusión a la cual llegó el sistema a partir del análisis de todos los datos que les di. Eso sin intervención humana, pero guiado por conocimiento experto del área de geología y afín, obviamente. ¿Ya? Entonces, obviamente, en el caso cuando tengo que hacer tareas de exploración, también hay otro proceso de toma de decisiones que está siendo implícito ahí, que cuando exploro tengo que descubrir cosas. Y también Álvaro lo mencionaba, un objetivo donde hay muchas aplicaciones es cómo diablo descubro cosas en un mar de datos, donde datos pueden significar un montón de cosas para el ámbito de la minería. Desde datos que vienen de información de sensores, del ruido de las máquinas, datos de la ruta que siguió un camión, datos de mantención. Por ejemplo, tenemos depósitos de minerales que se forman por alguna razón, ¿ya? Y a lo mejor el objetivo es descubrir cuál es el patrón que subyace, la forma, cómo se juntan, ¿cierto? Esos minerales, que a lo mejor me puede servir para tomar decisiones futuras. Y es ahí donde interviene uno de los temas que había hablado al comienzo, que es el aprendizaje automático, y que no lo puedo hacer de la forma tradicional, porque varía mucho en el tiempo, ya me volvería loco haciendo todos los ajustes respectivos. Y básicamente lo que hace el aprendizaje ahí conecta de alguna forma los datos para tratar de establecer cuál podría ser la razón por la cual todos estos datos, estas rocas o lo que sea, formaciones, están conectadas. Porque ustedes dirán, pero que no hay conexión porque no la veo. Bueno, el objetivo de esto es descubrir lo que uno no ve, descubrir lo oculto. Porque si fuera tan trivial, entonces mejor que lo haga la persona, pero claramente la persona no lo puede hacer, ¿ya? Y obviamente con esta relación, con este patrón que descubro, yo podría predecir situaciones futuras. Esa es la gracia. O sea, ¿para qué estoy haciendo todo esto? No van a analizar la situación actual,
sino para predecir situaciones que pueden venir en el futuro, y quizá ahí es donde está concentrada la mayor cantidad de problemas, aplicaciones, tal como hablaba Álvaro actualmente, es cómo analizo, cómo tomo una foto actual para predecir qué es lo que va a pasar en el futuro, o cómo tomo el pasado para proyectar dónde tengo que poner el explosivo, por ejemplo, no sé, en base a la experiencia. ¿Ya? Esto, bueno, quizás no se ve tan claro, esto es el proceso que pasa cuando ponemos a la máquina, por ejemplo, a analizar imágenes que fueron tomadas vía satélites, por ejemplo, y finalmente detectar cuáles son las zonas que a lo mejor podrían ser posibles focos donde yo podría entrar a investigar, punto de vista mineral, en donde hay ciertas áreas que son más apetecidas. Entonces, ¿qué significa ciertas áreas que son apetecidas? Porque un experto me dijo que cuando las áreas tienen estas características, al parecer conviene irse por allá y conviene explorarlo. Ya, pero ahora ¿cómo lo hacemos con la máquina? Porque no tenemos al experto que está 24/7 tomando fotografías y analizando. Ya, de hecho, ese proceso ustedes realmente deben haber escuchado que hay otras áreas que es más complicado, miles de veces más complicado que minería. ¿Cómo se llama? Astronómica. Lo que tienen que hacer los tipos, mirar las imágenes que vienen todas las noches y ver si en algún momento descubren algo. Pero eso es chileno, una persona, un experto tiene que hacerlo. Que yo sepa, no tenemos descubrimiento de galaxias 24/7. No tenemos descubrimiento de cosas en el espacio todos los días a cada rato. O sea, obviamente, por mucha expertise humana, el proceso es bastante complejo. Aquí pasa exactamente lo mismo. De hecho, podríamos incluso decirle a la máquina, maquinita, ¿sabe qué? Establecer cierta estructura de tipos de roca, la roca que aquí matemáticamente está modelada en color rojo y otra modelada en color azul, y yo quiero que aprenda a separarla. ¿Por qué? Separarla automáticamente. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que va a llegar una roca que no tengo la menor idea qué es lo que es, y yo quiero que tú la separes. Entonces seguramente a nivel matemático van a haber ciertas veces donde la separación es trivial, y yo la puedo estar mirando, sé automáticamente qué es lo que es, si corresponde al tipo rojo o al tipo azul, pero hay otras veces que obviamente no es tan trivial. Lo que ustedes están viendo acá es una demostración en tiempo real. No sé si saben lo que es un hiperplano. Lo que están haciendo un modelo en 3 dimensiones. ¿Por qué en 3 dimensiones ustedes dirán? Porque seguramente la diferenciación entre un tipo de roca y otro tipo de roca, si la modelo matemáticamente en 2 dimensiones, la relación no se ve. Entonces la única forma es mirarla en 3 dimensiones. Es como si a todos los que estamos acá nos quitan una dimensión, por ejemplo, altura, ¿qué pasaría? Estaríamos todos en el piso. Si estamos todos en el piso, nadie nos va a diferenciar. Seguramente si lo hago al revés, ¿cierto? Si le agrego una dimensión, ya, este es más alto, este es más bajo, pero si no es imposible. Aquí está pasando eso. Entonces tenemos una máquina que está haciendo todo ese cálculo con nosotros para que posteriormente podamos tomar alguna decisión de las rocas nuevas que llegan, dónde la voy a clasificar. Y eso lo podría hacer una máquina en términos totalmente automáticos, 24/7, sin quejarse, sin tener ningún sindicato ni nada por el estilo, y sin ni siquiera tener desgaste. ¿Ya? ¿Qué pasa en términos de descubrimiento? Ya hemos estado hablando. El proceso de descubrimiento quizá uno de los más usuales en cómo se puede aplicar temas de analítica e inteligencia artificial en minería. Básicamente sigue un proceso bastante típico, donde tengo los datos en un punto que está a la izquierda, donde datos brutos puede significar un montón de cosas, datos de las rocas, glosa de las fallas de las máquinas. Imagínense, la glosa donde el operador registró las fallas de las máquinas, que es otro tipo de datos, y también se da. Donde hay un modelo geológico, donde los expertos han puesto una descripción de cuál es el modelo geológico que me interesaría a mí caracterizar. Y luego tenemos algún algoritmo, alguna técnica de aprendizaje automático, y lo que tiene que hacer la técnica es básicamente, ¿cierto?, modelar de tal forma y aprender con el tiempo, a partir del pasado, donde podría haber un determinado target, un punto que sea de interés, para que posteriormente los humanos vayan para allá, ¿cierto? Obviamente, cuando estamos hablando de minería muy grande, con un montón de sitios posibles de exploración, lo que me interesa es que la máquina sea lo más precisa posible para que no me haga hacer trabajo de más. No es decir, vaya de aquí de Lima a Santiago de Chile, para allá seguro que no encuentre, después se equivocó y me hace pegar un tremendo viaje como que no corresponde. ¿Ya? Tanto hay requerimiento desde el punto de vista de eficiencia. Esto es otro caso donde en general se ha usado este tipo de técnicas de IA, con inteligencia artificial, cuando tengo que descubrir nuevas tendencias. ¿Qué significa eso? Básicamente en un sistema que identifica áreas de interés a lo largo de cordones existentes, que es el gráfico que están viendo a la derecha, básicamente una foto geoespacial, ¿cierto?, donde hay una serie de cordones donde se pueden identificar ciertas áreas geológicas, una de más interés, de menos interés,
¿cierto? Y básicamente lo que tiene que, por ejemplo, que tiene que ver con movimiento de área, movimiento de roca, no sé, ustedes saben más que yo en eso, y lo que yo pretendo básicamente es proyectar dónde es la tendencia, qué es lo que está pasando. Porque aquí ya no me interesa la relación per se, me interesa ver qué está pasando con el movimiento. Esto se parece harto, le voy a dar un ejemplo que ustedes seguramente ven todos los días en la televisión, cuando les da el caballero o la señorita les da el pronóstico del tiempo, ¿cierto? Y fíjense que lo que hace, empieza a ver el mapa, ¿cierto? Del movimiento, por ejemplo, de la nube, los ciclos. Lo que está viendo es tendencia. Cuando se mueve, claro, lo está haciendo en base a su expertise, pero obviamente aquí lo que queremos ahora es que lo haga la máquina, digamos, cómo puede establecer esa tendencia. ¿Qué pasa en términos del área de producción y operación? Muchas cosas donde esto obviamente ya se ha aplicado por tiempo. De hecho, en Chile, quizás en Perú puede haber pasado lo mismo. En Chile, si ustedes preguntan, 30 años atrás ya se aplicaban vehículos no tripulados. ¿Cómo tan adelantado a su tiempo? Pues que el vehículo no tripulado no tiene que ver con esto. Vehículo no tripulado significa control sin conductor. Y control sin conductor puede ser control remoto. Obvio, ya hay una posibilidad. No hay control remoto porque no tengo el operador 24/7, no me da el dinero, no me da el tiempo. Y es muy agotador. Segunda posibilidad, GPS. Y más aún, las rutas que sigue el camión son básicamente casi siempre las mismas. Por tanto, no necesito nada muy inteligente tampoco para que sea autónomo. Obviamente, si cambiamos la autonomía y la llevamos a un vehículo no tripulado real en las calles, ahí estoy complicado. Sí, porque la ruta yo no las puedo predefinir. El GPS no me sirve. ¿Por qué? Porque las condiciones viales empiezan a cambiar. No las puedo saber en tiempo real. ¿Estamos? Pero lo interesante de esto es que lo mismo que se aplica ahí, yo lo podría aplicar, por ejemplo, a un grupo de drones que está explorando y está tomando fotografía del sitio de la mina. Es exactamente la misma tecnología. Por eso es tan importante el ejemplo emblemático de los vehículos no tripulados, que lo puedo aplicar a un montón de cosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando acá? Básicamente, ¿cuál es el paradigma que estamos cambiando? Básicamente nos estamos moviendo de lo que hablábamos al principio del mundo tradicional de la automatización, donde tenemos datos y un programa, una receta de cocina, que le pasamos al computador para que haga algo. Hasta ahí todo bien, esa automatización tradicional. Pero aquí, ¿se acuerdan que dijimos al principio? Hemos estado repitiendo que no podemos hacer eso. Hay un montón de problemas que simplemente no funcionan así. Entonces lo que cambiamos ahora es el paradigma como hacemos eso. Como no podemos tener la receta de cocina a priori, ¿cierto? El programa, lo que hacemos es a la máquina, en este caso, en este tipo de aplicaciones, le suministramos datos, sí, pero además le suministramos resultados históricos. Y la suma de datos, los resultados son decisiones. O sea, ahora le pasamos decisiones del pasado. Si voy a aprender a conducir, lo que tengo que hacer es suministrarle a la máquina ejemplos de cómo usted conducía antes. Si a la máquina voy a enseñar a distinguir entre dos tipos de rocas, tengo que enseñarle cómo eran los diferentes tipos de roca A o B en el pasado. Y de dónde saco esa experiencia. Ahí después entramos a otro tema que también lo tocó Álvaro, que tiene que ver con los datos, dónde los sacamos, no todo está disponible, o a veces solamente usamos una mínima parte, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Perdón. Y lo que quería ir, entonces tomamos la experiencia, por los datos, los resultados, se lo pasamos al computador y fíjense lo que aparece ahora como resultado. Es al revés. Lo que quiero es que la máquina ahora me genere la lógica, la máquina me genere el resultado, el programa. Por tanto, cambio totalmente la forma como yo hago, como lo hizo el paradigma. ¿Ya? Imaginemos, por ejemplo, que ahora tenemos otra tarea interesante desde el punto de vista de operación, que es la tarea de planificación, que se usa con diferentes sentidos también. Pero supongamos que la tarea de planificación es un poquito más interesante. Tengo una máquina, un proceso, que lo quiero llevar de este estado, del estado que está a la izquierda, estos bloques como juegan los niños, ¿cierto? Con bloques que tienen que formarlo digamos, con diferente orden. Las piezas están A, B, C abajo, ¿cierto? Y tengo que llevarla al punto donde está A, B, C, uno arriba del otro, ordenado, que es la situación final. ¿Se ve? Ahora, ¿cuál es el problema que tengo? No tengo la menor idea cómo hacerlo. Entonces, lo que ahora tengo que decirle a la máquina es, maquinita, usted que tiene la magia, entonces establezcame cuál es el programa a seguir, porque no lo conozco. El problema, de hecho, ese puede ser relativamente trivial. Usted dirá, no, son 3 bloques, eso lo hago yo en papel. Sí, pero si fueran más bloques, se me demoran un montón. Eso es casi tiempo infinito, es exponencial el tiempo. Por tanto, necesitamos una máquina que haga esa pega, ese trabajo, perdón. Y ahí tenemos una máquina que está haciendo eso, una máquina que está planificando lo que tiene que hacer cada una de esas, para la redundancia, máquina que está operando en un puerto. Esto fue una simulación hecha en China, Japón,
Japón, creo, si no me equivoco. Y está las acciones, bueno, hay un tema visual que se superpone con un tema, un tema gráfico, no más nada más, pero las máquinas están operando autónomamente. Lo que están haciendo está siendo planificado por ella misma. En ningún momento existió John Atkinson, que les dijo, haga esto y vaya para acá, no tengo la menor idea, porque ni siquiera conozco el ambiente. Lo único que yo dije, usted está acá, tiene que llegar allá, tiene que cumplir con tanta carga que tiene que llevar y con tales restricciones. Usted encárguese como diablo ejecuta las diferentes acciones. ¿Ya? Por tanto, eso, estamos en condiciones que eso se puede hacer automáticamente. Y esto es la guinda de la torta. Y en minería, imagínense lo que yo podría hacer. Bien, tenemos drones, son maquinitas como las que estamos viendo antes, que operan en forma autónoma, pero tienen ahora otra restricción, están colaborando. Entonces no basta con que cada una haga su trabajo, sino dice, pare. Yo sé hacer mi trabajo, pero ahora lo tenemos que hacer coordinadamente, de hecho, tiene que tener habilidades de negociación como la tenemos los humanos. Si usted tira para allá, yo tiro para acá, pero no puedo tirar para otro lado, porque este cuento no funciona. ¿Ya? Por tanto, esto mismo, de hecho en otros países se ha usado para hacer monitoreo, ¿cierto? En forma totalmente autónoma, entre varios drones, cuando un dron es limitado y el otro dron también es limitado, tiene poco alcance, pero entre ellos la sumatoria obviamente es mucho más poderosa, y eso es lo que está haciendo esto, digamos, es sacándole provecho a un concepto que se llama una conducta emergente, algo que emerge automáticamente por la suma de las partes, que si ustedes se dan cuenta individualmente no lo podría hacer, pero grupalmente sí, que también nos pasa todo mal, muchas cosas individualmente lo podemos hacer, pero obviamente grupalmente lo podemos hacer. Y esta otra cosa que en la minería se ha aplicado de tiempo inmemoriales, y en general en la industria, que lo que ustedes ven acá son hormiguitas. Estas hormiguitas son fantásticas porque tienen un sistema de comunicación, uno de los más sofisticados del mundo. ¿Saben cómo se llama? Feromona, que es información bioquímica. Y se comunican por feromona. Es más, son tan astutas que cuando las hormiguitas van trasladando material, alimentos, hojitas, lo que sea, como está ahí, se van comunicando con las feromonas que perciben. Si ustedes se dan cuenta, cuando se juntan más hormiguitas, cuando se reúnen más hormiguitas, se juntan más feromonas. Cuando se junta más feromonas, hace que las hormiguitas que van cerca lo olfateen y lo sigan. ¿Me siguen? Si no se juntan muchas hormiguitas, lo que va a pasar es que las hormiguitas que van atrás se pierden. Porque con ese sistema de comunicación no les permite guiarse. ¿Se ve? Entonces las hormiguitas tienen muchas características porque esa estrategia hace que las hormiguitas puedan naturalmente hallar las rutas óptimas para resolver un problema. Porque basta que yo siga un grupo que está densamente concentrado en feromonas y sé exactamente cuál es la ruta que debería ser la óptima. Bueno, y esto se aplica, de hecho, esto se ha aplicado hace rato, así que esto no es ninguna novedad. Una de las tantas aplicaciones donde esto ya está funcionando en transporte, redes de transporte, redes eléctricas. Y ahora, redes ¿cierto? De cuando yo quiero ir de un punto en una mina a otro punto, cuál es la ruta que debo seguir automáticamente con el mínimo costo, el mínimo gasto de combustible, lo que sea. Y aquí les voy a poner una simulación. Vamos a simular la hormiguita. Voy a decirle a la hormiguita, quiero ir de ese punto a la ciudad, de ese punto de la mina, a ese punto. Ustedes operen, vamos a simular la feromona, y ustedes lo que están viendo en color negro, si ustedes se dan cuenta, se pone más grueso, porque está simulando probabilísticamente cuál es la feromona. Y a medida que empieza a avanzar el tiempo, se están dando cuenta seguramente, visualmente, que la mina aquí es más gruesa. ¿Lo ven? ¿Es la del medio? Eso significa, hay hormiguitas que están pasando por esa ruta, que están concentrando la mayor cantidad de feromonas. Por tanto, quiere decir que esa debería ser la ruta óptima. Y el resto murió. O sea, hay hormiguitas que quedaron por otros lados y se perdieron porque no pudieron olfatear y obviamente no son parte de la solución. ¿Ya? Por tanto, ya tenemos que las hormiguitas fueron capaces de resolver problemas de optimización inteligentemente, en forma inspirada. Entonces, ahora, un poco ahí terminando, lo que les comentaba antes, que hay muchas decisiones, y también aquí se mencionaba, que operan en base a los datos de mantención de la maquinaria, ¿cierto? De los molinos, etcétera, etcétera. Pero hay muchos tipos de datos que uno le podría sacar provecho, ¿cierto? Tenemos datos de diferente tipo empresarial, tenemos datos sociales, que no es tan común en la minería, pero sí es muy común, quizás el core, el corazón de nuestra área. Tenemos datos de transacciones y tenemos datos de sensores también. Y esos datos de sensores nos están dando un montón de información con respecto a lo que está, o lo que podría pasar dentro de una mina. Entonces, la pregunta del millón es, ¿podría hacer algo con esas cosas? No solamente podría hacer algo con esto, y esto también lo que mostraba Álvaro en las aplicaciones, no solamente puedo hacer algo, sino el hecho que yo utilice
esos datos para tomar decisiones en forma automática tiene una ventaja enorme en términos de la competitividad del negocio, y la minería no es la excepción. En términos no solamente de cómo hago las cosas más rápidas, porque ese es como el deje, ¿cierto? Sino cómo genero más ingresos, ¿cierto? Porque obviamente genero mejores índices desde el punto de vista de optimización, ¿cierto? ¿Cómo puedo estar entre los mejores del sector, entre los mejores del área? Donde mejores del área significa puedo ser más productivo, puedo gastar menos recursos cuando hago, por ejemplo, el transporte, puedo reducir la cantidad de vidas en peligro por el hecho de que ahora estoy enviando máquinas a hacer la operación de la mina subterránea y no estoy enviando humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo, yo no he trabajado directamente con minería, pero sí me acuerdo en interacción con gente de la minería en Concepción cuando yo vivía en el sur de Chile hace algunos años atrás. Hay un momento que me llamó alguien que trabajaba en la minería y que me llamó, no era un minero, me llamó un experto en ergonomía. ¿Usted sabe lo que es la ergonomía? Y me llamó la atención de dónde me llamaba. Yo estaba en otra facultad, ingeniería, me llamó alguien de ergonomía. Es que estoy trabajando con cosas. ¿Qué es ergonomía? Claro, que lo que haya pasado en esto es la mejora de productividad, mejorando índices, etcétera, etcétera. Ahora hemos trasladado los sistemas de control a ciertas grandes habitaciones, donde están los operadores, ¿cierto? Sentaditos, cómodos, no están en la mina, por lo tanto hemos reducido riesgo humano, con menos contaminación, etcétera, etcétera. Todo bien, está la persona todo el rato con el joystick y sentado 24/7 y empieza a tener otros problemas de salud. Entonces había todo un proyecto básicamente ergonómico en cómo diablos se le podía ahora mejorar la salud, pero no entre la mina, ahora la salud que tenía que ver con la posición, ¿cierto? Y la interacción que tenía la persona, por ejemplo, que estaba 24/7 en la computadora. ¿Ya? Entonces, algunas tareas, algunas fallas, dentro de este tipo de datos que hablábamos, donde el tema que tiene que ver con la mantención o el tema que tiene que ver con la falla, y uno de ellos, en nuestros contextos, en nuestro negocio, el tema de las redes sociales es importante, que aquí no es relevante, ¿cierto? Pero podríamos distinguir algunas cosas interesantes que pueden estar pasando también que se le puede sacar provecho. Por ejemplo, yo podría delimitar dónde en una empresa minera o en una empresa de una industria general metalmecánica, dónde podrían estar, por ejemplo, posibles focos de falla. Aquí puse falla en la minería. Por ejemplo, podría identificar una posible falla o un uso defectuoso de un material, como está ahí, es una fuente de datos. ¿Por qué? Porque no está pasando una vez, está pasando un montón de veces, ¿sí? Y tiene cierta periodicidad, algo está pasando ahí y hay que pulirlo. También tenemos datos que se están generando por fallas internas, lo que yo llamo autogoles. De hecho, los fraudes que le llamaba, de los que le mencionaba yo antes, que hemos trabajado años atrás, hay un tipo de fraude que los eléctricos le llaman tipo autogol. Es cuando me fallan los aparatos. No me roban, o sea, pierdo, pero no me están robando, pero me fallaron los equipos, por tanto pierdo igual. Es un poco la misma idea. ¿Qué pasa con las fallas internas? ¿Cierto? Y lo otro, falta de mantenimiento de las máquinas. Ahí solamente nombré 3, fácil, pero hay muchos más, donde son fuentes de datos del cual integrar la inteligencia artificial con métodos de analítica obviamente tiene una ventaja importante, porque le pasa a muchas empresas, la minería no es la excepción, es que básicamente ¿qué es lo que quiere lograr? Es evitar que deje de funcionar por motivos que hizo una mala mantención, o que la máquina me está fallando, o que algo le faltó. Por tanto, la pregunta es millones, y eso podría revertirlo si usted tiene la suficiente información histórica de las fallas que pasaron en el pasado, para la redundancia, podríamos hacerlo. Y podríamos proyectarlo en el tiempo de una forma bastante productiva. Aquí les quería mostrar uno de estos tantos ejemplos de... Sí, ahora analizamos otro tipo de datos. Hay un operador en la mina que está dedicado a operar ciertas máquinas y que cada cierto tiempo, cada vez que falla una máquina, lo que hace es lo registra. Queda registrado una cosa, ¿sí? Dice, oye, falló la máquina tanto, lo registra. Lamentablemente, y pasa mucho en muchas industrias, que nadie toma en cuenta eso. Falló la máquina, pero nadie toma en cuenta que el tipo había registrado una glosa y se generaron un montón de glosas. Y un montón de glosas es como decir, tengo un montón de tuiteos, pero que nadie tomó en cuenta. Y lo que yo hice, o lo que hizo un organismo, es tomó cada una de estas glosas y las trató de segmentar, agrupar. Y se dio cuenta que había similitudes en cosas que se supone que no eran similares. Si ustedes se dan cuenta que esta demostración, ahí voy a tratar que vuelva al principio, ahí parten cada cuadradito básicamente una glosa diferente. Y lo que se le preguntó a la máquina es, máquina, trate de encontrar grupos de información que están relacionadas.
que si bien es cierto no son iguales, porque pueden ser de máquinas diferentes o rayos diferentes, pero empiezan a tener patrones comunes. Y efectivamente, ¿ustedes se dan cuenta? Formamos grupos más grandes de colores, y en cada color es una característica diferente. Entonces se dio cuenta, ¿sabe, señor? Lo que usted cree que era diferente, no era tan diferente. Hay descripciones de falla o problemas de mantención o de averías que en realidad están bastante conectadas. Por tanto, podríamos darle el mismo tratamiento. ¿Ya? Podríamos hacer un tratamiento más o menos homogéneo. Entonces, obviamente, y con esto termino, por ejemplo, los beneficios de la IA en la psicoanalítica son más que evidentes, y no solamente a la industria de la minería. Tenemos muchos focos en general en cómo mejorar la gestión de la planificación y los tiempos en general. O sea, los tiempos es una de las cosas más importantes, cómo hago más cosas en menos tiempo. O cómo minimizo el tiempo de falla de algo. Cómo minimizo el tiempo de falla no es mágico, lo que tengo que hacer es que evitar, tengo que ir atrás, evitar que falle. Bueno, ¿cómo me preocupo de evitar que falle? Haciendo buena mantención. ¿Cómo las programo? Hay que programar automáticamente la mantención. Entonces una cosa lleva a la otra. Obviamente también otro aspecto de beneficio, en particular para la industria minera, obviamente hacer el trabajo minero un poquito más eficiente desde el punto de vista energético, digamos. ¿Cómo realizo estas tareas de tal forma de que realice el mínimo gasto energético posible? Eso ya no es fantasía, eso se hace en un montón de industrias. Y es un problema complejo. Ustedes díganme cuántas variables hay en eso. O sea, las posibilidades son enormes. La cantidad de combinatorias. Entonces, obviamente no lo puedo hacer yo como humano, por mucha experiencia que tenga. Lo que tengo que hacer es dejar una máquina que analice todas esas alternativas. Lo que veíamos también en varios ejemplos, cómo prevenir estos quiebres, digamos, ¿cierto? Estos breakdowns, y los retardos que se producen, por ejemplo, cuando no hago mantención predictiva adecuada, o saquemos lo adecuado, cuando no la hago, digamos, y de repente las máquinas fallan y punto, digamos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que puedo hacer para prevenirlo? Y otras tantos beneficios, por ejemplo, ¿cómo puedo medir? Hay otro tipo de industria que hace esto a cada rato, cómo medir la información de química ambiental, para evitar, obviamente, problemas dañinos para la salud, obviamente. Y eso lo puedo monitorear automáticamente. Hay lugares, siempre me gusta este ejemplo, que a pesar de toda la tecnología, no todo de recursos. Mi esposa estuvo trabajando hartos años en Disney China. No es China, pero me decía que Disney, todos escuchamos Disney, que es Disney importante en el mundo, con toda la tecnología, todos los recursos, y eso es un asco. La gente se muere. En particular, por eso les dije China, Beijing, toda la contaminación. ¿Y qué es lo que hace Disney? Un sistema, no, Disney es una empresa gigante, invierte cantidades siderales de tecnología, de inteligencia artificial para reducir la wincha, nada, cero. De hecho, en el último instante, cuando alcanzó a estar mi esposa, antes que renunciara, se moría gente. Entonces ni siquiera le decían, usen más tecnología a los jefes, le decían, pero por favor, compre al menos un filtro de aire importante para que la gente no se muera por la contaminación. Y nadie decía nada. Entonces, dice por este punto, porque no es tan evidente que con todos los recursos, ¿cierto? Y toda la tecnología que alguien lo puede hacer, sencillamente hay que tener buena disposición para eso. Y eso es básicamente lo que les quería transmitir en el ámbito minero y cuáles son las proyecciones y qué es lo que está pasando actualmente en términos de inteligencia artificial y un poco la conexión que hay con el mundo de la analítica. Así que, gracias. Ya fue suficiente.